Entonces, déjenme abrir el pizarrón, que es este, y se los comparto. Ahí está. Me dicen cuando lo puedan ver, estimados, estimado. Listo, Ya, maestra. ya. Ok. Entonces, recuerden que Sí. nosotros el día que nos vimos ahí presencialmente en la universidad, estábamos revisando este documento, ¿no? Listo, ¿no? Estábamos revisando este documento de la economía de la gobernación y platicábamos que el autor retoma el concepto del costo de transacción para hacer todo su análisis, ¿no? Entonces, que contrario a lo que, lo voy a poner un poquito por aquí, ¿no? Entonces, que cuando nosotros veíamos a Coase, veíamos aquí al mercado y veíamos aquí a la empresa verticalmente integrada, ¿ok? Entonces, que hablábamos que dentro del mercado veíamos una gran cantidad de empresas que eran compradores y vendedores y que se ponían en relaciones de igualdad, ¿no? ¿Cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Interactuaban, ¿no? Para satisfacer sus decisiones de compra, bueno, sus necesidades de compra y venta, ¿no? Y que lo único que necesitaban para tomar la mejor decisión, y en este caso entendida como la decisión más eficiente, era conocer los precios relevantes, ¿no? Entonces, platicábamos que aquí en el mercado opera, este mercado perfectamente competitivo, opera bajo los supuestos de la competencia perfecta, ¿no? Que ya ustedes ya se saben como de catecismo, ¿no? Entonces ahí teníamos los supuestos de competencia perfecta y decíamos, son relaciones de empresa a empresa en situaciones de igualdad. Esto es importante porque hacia esto vamos con las estructuras de gobernación. ¿Cómo se desenvuelve, ¿no? La transacción? Entonces, aquí son a través de relaciones de igualdad entre empresas que son iguales unas a otras. Y veíamos también la empresa verticalmente integrada. ¿Te acuerdas por qué existía esta empresa verticalmente integrada, Alejandro? No te doy tiempo ni de llegar, ¿verdad? Sí, ¿por qué está integrada? ¿Por qué está integrada? Porque se quieren reducir los costos de transacción que se realizan en el mercado y con ello la empresa puede crecer o disminuir, ¿no? De acuerdo a los límites que ella tenga. Ok, Bueno, si le sale más barato la transacción dentro de la empresa, va a internalizar. Si es más caro esa internalización o la operación dentro de ella, pues preferirá hacerlo en el mercado. ok, perfecto, Alejandro. Entonces, cuando estamos viendo el mercado bajo los supuestos de competencia perfecta, decía el mismo Coase que no existe incertidumbre en torno a las ganancias del comercio y que el intercambio a través del mercado perfectamente competitivo es parejo eficiente, pero que en la realidad existe algo, como decía Alejandro, son los costos de transacción, porque estos costos, al menos en ese documento de la naturaleza de la empresa, el autor lo remite a que conocer, o sea, conocer los precios relevantes para poder utilizar el mecanismo de precios es costoso. Entonces decíamos, ya desde ahí nos habla de que la información no es gratuita, que la información tampoco, al no ser gratuita, va a generar asimetrías de información y por ende incertidumbre en torno a las ganancias del comercio, ¿no? Entonces, no sabe la persona si está, al no conocer toda la información, no puede tomar la decisión que maximiza su beneficio, se puede equivocar. Por lo tanto, hay incertidumbre en torno a la transacción. Y entonces, esa era la naturaleza de la empresa, ¿no? La empresa se va a integrar cuando, ¿no? Comparando el costo de transacción de intercambiar en el mercado versus el costo
como decía Alejandro, de internalizar esa actividad dentro de la empresa que nosotros le llamábamos costo burocrático o costo de organización, ¿no? Porque tú tienes que gestionar internamente esa actividad. No son los costos de producción, ¿eh? Sino es el costo de gestión de esa actividad, ¿no? Entonces, la empresa, a medida que internalizaba actividades, como dice también Alejandro, va ganando escala, ¿no? Va creciendo. Y entonces, ¿no? Aquí vamos a ver que la empresa va a internalizar siguiendo este criterio marginal, ¿no? De comparar beneficios marginales versus costos marginales. Es decir, el beneficio de internalizar esa actividad es el ahorro en costos de transacción. Pero al internalizar la actividad, incurres en costos de organización. Por lo tanto, siempre vas a estar comparando el costo de transacción versus el costo de organización, ¿no? Entonces, siempre que el costo de transacción sea mayor que el costo burocrático o costo de organización, la empresa internaliza, ¿no? Y cuando el costo de transacción, ¿no? sea menor, o mejor dicho, cuando el costo burocrático sea mayor que el costo de transacción, la empresa puede regresar al mercado. Ponemos atención en esta cuestión de por qué el costo burocrático puede sobrepasar al costo de transacción. Y decíamos que aquí tiene que ver el papel del empresario. Porque recuerden que dentro de la empresa, quien asigna, ¿no? los diferentes factores productivos a sus usos más eficientes es el empresario. Y nos decía Coase, la naturaleza también principal de la empresa es que en ella no opera el mecanismo de precios, sino las decisiones discrecionales del empresario. Pero a medida que este empresario empieza a internalizar actividades o procesos en mayor cuantía, el riesgo de hacer una asignación ineficiente aumenta. Primero a tasas pequeñas y luego a tasas mucho mayores. Porque aquí también reconocemos que el empresario es una persona con racionalidad limitada, su propia naturaleza humana, ¿no? Hace que a medida que va internalizando actividades se puede equivocar, ¿no? Entonces va a llegar un momento que, ¿no? Esa era la fuerza que contrarrestaba que una sola economía, o sea, una sola empresa dominara la actividad económica. ¿Se acuerdan que es una pregunta que se hace Coase? ¿Por qué no hay una empresa que genere todos los bienes y servicios? Dice, no, porque tenemos detrás la racionalidad limitada y Coase le llama, ¿no? Los rendimientos decrecientes de la función empresarial. A medida que usted, acuérdense que es el rendimiento decreciente, un factor fijo, en este caso, la capacidad cognitiva del empresario, a medida que va internalizando actividades, corre el riesgo, ¿no? De equivocarse, ¿no? Y se va a equivocar, pero primero a tasas chiquitas, pero luego a tasas mayores, la lógica del rendimiento decreciente. Entonces, dentro de la empresa, las relaciones, ¿no? A través de las cuales se gestionan las transacciones de compra y venta son jerárquicas, porque tenemos aquí a un director, a un empresario, y aquí tenemos, ¿no? los diferentes eh, jefes de departamento, etc., ¿no? Recuerden esta gran empresa verticalmente integrada con múltiples divisiones, con múltiples departamentos que tienen que estar ahí en concordancia, ¿no? Para estar realizando las diferentes transacciones. Entonces, aquí es jerárquica, en el mercado es de igualdad. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice? Nada más así para cerrar. ¿Por qué dentro de la empresa no hay costos de transacción? A ver, Carlos. Porque, bueno, lo que caché de la clase anteriores fue porque todos tienen un mismo objetivo, ¿no? Exactamente. Cuando estamos hablando de que dentro de la empresa no hay costos de transacción, porque recuerden que ahorita lo platicamos con Williamson, ¿no? Cuando estamos comerciando y decíamos que en equilibrio se comercia a un solo precio, que es el precio de mercado, fuera de ahí no se da el intercambio, pues eso garantiza que los mercados se vacíen. Tengo aquí al comprador y tengo aquí al vendedor. Entonces, en equilibrio, nadie está mejor que nadie. Y el equilibrio se logra gracias a que se conocen los precios relevantes. Pero como no se conocen los precios relevantes, ¿no? Y hay asimetrías de información,
una de las personas puede tratar con esa información privilegiada, ¿no? Tratar de tomar parte de las ganancias de comercio de la otra persona, sea el comprador o sea el vendedor, que Williamson lo llama oportunismo, ¿no? La búsqueda del propio interés con dolo. Entonces, con esta cuestión, ¿no? En el mercado estamos hablando que es la empresa A y la empresa B y cada quien tiene intereses distintos. Pero dentro de la empresa, a pesar de que está dentro de la transacción, alguien compra, alguien produce, alguien compra, ambos pertenecen a la misma entidad legal, entonces estarían buscando, o sea, tendrían, ¿no? Hasta este momento, ¿no? Tendrían una concordancia de intereses. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, ¿cuál es la gran, el gran avance que nos hace Williams? Que nos va a mostrar que existen estructuras de intercambio intermedias al mercado y a la empresa verticalmente integrada, que Williamson las va a denominar estructuras híbridas. ¿Por qué? Porque no estás, ¿no? O sea, no estás completamente en el mercado. O sea, estás en el mercado, pero no en este mercado con una gran cantidad de compradores y de vendedores, ¿no? Son mercados más chiquitos, pero sigues estando en el mercado, pero no necesariamente es esta relación de competencia perfecta, ¿vale? Entonces, eso nada más como introducción a lo que ya hemos revisado. Entonces, vengo rápidamente para acá, ¿no? Recuerden que con este autor, Williamson, vamos a tener conceptos o argumentos que van a ser muy importantes. El primero es esto, ¿vale? Los supuestos conductistas. Nos hablan de qué? De la conducta, ¿sí? De los agentes que intercambian. ¿Qué la caracteriza? ¿Sí? ¿Cómo se comportan en una transacción? Y después vamos a poner atención a los atributos de las transacciones. Esto es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un mercado perfectamente competitivo me dicen que en una transacción se intercambian bienes homogéneos. Pero Williamson dice, híjole, ¿qué crees? Que no todas las transacciones son iguales porque no intercambian bienes homogéneos, sino que intercambian bienes con cierto grado de especificidad, ¿vale? Esto lo alcanzamos a ver aquí. Aquí rápidamente lo voy a decir, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los supuestos conductistas? Me vengo para acá y aquí lo tengo, ¿no? Los supuestos conductistas. Lo platicamos. Primero, ¿no? Uno, la racionalidad limitada. Es el primer supuesto conductista. Entonces decimos, el individuo es intencionalmente racional. ¿Se acuerdan que lo decíamos con esta cuestión del restaurante? ¿No? Tengo cierta cantidad de dinero, quiero comer de una forma que me satisfaga, igual y que sea sano, que sea, que me alcance, ¿no? Hacer la mejor asignación con esa cantidad que tengo presupuestada para comer, pero a veces no necesariamente lo que está en la carta me da toda la información, a pesar de que esta información puede tener un sesgo, porque decíamos, si dice tiradito de chicharrón de pulpo, pues si yo nunca he comido un famoso tiradito, y Luis Enrique sí, pues ahí hay un sesgo, ¿no? Entonces, a pesar de que esté la información, pues no, o sea, realmente no te permite, dados estas capacidades cognitivas y que no puedes hacer quizá la mejor asignación, preguntas y quizá lo que te traigan sí satisfaga tu utilidad, pero igual no, ¿no? Entonces, decimos, las personas son intencionalmente racionales, buscan maximizar su utilidad, las empresas su beneficio, pero sus capacidades cognitivas son limitadas. Entonces, recuerden también aquí el ejemplo que les ponía con el consumidor que se para en la entrada o al inicio del pasillo del pan, de la leche, ¿no? Puede estar toda la información. Intencionalmente quiere que su compra sea la que maximice su utilidad, su beneficio, pero su capacidad cognitiva es limitada. ¿Dudas con esto? No.
Ok. Segundo supuesto conductivista conductual, el oportunismo, ¿no? Entonces, dado que, ¿no? Conocer los precios relevantes es costoso y que van a existir agentes, ¿no? Que van a tener información privilegiada, se presenta el oportunismo. O sea, ya desde la racionalidad limitada, chicos, hay un sesgo, un riesgo para que no asignes eficientemente tus recursos. Si a eso le añadimos que hay asimetrías de información, pues la cuestión se complica. ¿Por qué? Porque si no conoces los precios, pues no sabes si estás transando al precio de mercado, puede ser más alto o como vendedor más bajo, ¿no? Y aparte, con la simetría de información, la contraparte te puede estar ocultando información que sería relevante y que no va a estar contenida en el precio del bien o del servicio. Entonces, el riesgo, ¿no? El riesgo a que te equivoques a la hora de asignar el recurso aumenta, ¿sí? Entonces, los agentes tienen racionalidad limitada y, ¿no? Hay un cierto grado de oportunismo que se tiene que reconocer, ¿no? Porque decía aquí, Williamson, no todos son oportunistas, no todas las mujeres, no todos los hombres son interesados o decimos mujeriegos, pero va a ser costoso identificar quién sí es oportunista, quién no es oportunista. Por lo tanto, se tiene que asumir que existe, ¿no? Esa posibilidad. Entonces, eso va a estar presente en las transacciones de mercado. ¿Qué es lo que se tiene? O sea, y al estar presente, ambos van a generar nuestros conocidos amigos de los costos de transacción. Entonces, hay que tratar de economizar, y que era una duda de Enrique que exponía en la clase, si mal no recuerdo, es disminuir los costos de transacción. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Entonces, vamos aquí, estimados, ¿no? Acá, ¿no? Los supuestos conductistas. Ahora, otro de los argumentos centrales de este autor es el atributo de la transacción. ¿Qué caracteriza las transacciones? En las transacciones, en el intercambio, ¿se transan bienes homogéneos? Decía Williamson, no. Entonces, un bien homogéneo es esta pluma, ¿no? Que tiene cierta cuestión, ¿no? Una pluma negra. Pero, ¿no? Esta cosita, esta cosa de acá, ¿no? Que sirve aquí para escribir en la tableta, tiene un mayor grado de especificidad que es. Entonces, el riesgo, ¿no? De que se presente, de que al comprarla yo, o para comprar los insumos que requiero para producirla, no necesariamente esté transando al precio que tengo que transar, que intercambiar, o que la venda a un precio más bajo. Entonces, esta especificidad hace que esté más latente, ¿no? El problema de la racionalidad limitada y del oportunismo. ¿Sí me explico, Raquel? ¿Sí? Entonces, no es lo mismo, ¿no? Que esta la podemos encontrar en cualquier lado, que esta no. Entonces, a ver, no todas las transacciones son iguales. Vamos a ver cuáles son los atributos de las transacciones. Entonces, me regreso aquí, que fue creo que lo último que estábamos viendo ahí en la clase. Entonces, la unidad básica, o sea, el objeto de estudio de este autor es la transacción. Entonces, o sea, la transacción, lo mismo que cost, transacción. Entonces, platicábamos que pues si bien se avanza en el estudio de la empresa, nos estamos quedando cortitos, porque una de las grandes intereses, ¿no? de una teoría de la empresa que es el eje de la construcción neoclásica es identificar qué sucede dentro de esta caja negra que ellos mismos le llaman, que se denomina empresa.
pero no estamos avanzando en ese sentido, sino que nos quedamos fuera en las relaciones de mercado, porque el objetivo de análisis es la transacción. ¿Sí? Entonces seguimos en el ámbito del mercado y por eso les decíamos, bueno, les comentaba que estos futuros pues no se alejan de la cuestión no clásica, porque siguen analizando relaciones de mercado y con una misma, con conceptos muy similares, rendimientos de crecimiento en la función empresarial, beneficio marginal versus costo marginal, ¿no? Entonces, seguimos utilizando el mismo instrumental analítico, ¿no? Entonces, bueno, me dicen que las transacciones, regresando a los atributos de las transacciones, que el intercambio difiere en 4 condiciones, ¿no? Primero, la especificidad del activo. Segundo, la frecuencia. Tercero, ¿no? Incertidumbre. Aquí está la conducta de los agentes que se vincula con lo que platicamos nosotros anteriormente y las condiciones tecnológicas y de mercado. Entonces, empezamos con el 1 que decíamos la especificidad de los activos. Lo platicamos, esto también es. Entonces, dice, para Williamson, la especificidad del activo es su característica más relevante. ¿Sí? Y entonces existe una tipología de especificidades. Hay activos, ¿no? Que se crean o que se localizan en un espacio geográfico determinado. Son inmóviles en alto grado. O sea, si yo voy y creo una planta en San Luis Potosí, o ahora con esta cuestión, imagínense que están viendo dónde se ubica Tesla, si en el norte, si en Hidalgo, lo mandan al sur, etc. Si yo voy y hago una inversión en Hidalgo porque todos me dicen que ahí va Tesla, es una inversión, o sea, es un activo específico de una empresa X, ¿no? Que está buscando establecer transacciones con los proveedores que se van o con los clientes que van a estar ahí, o con la misma Tesla, ¿no? Tiene una especificidad de sitio. Es una inversión que se realiza en un sitio determinado y es específico. ¿Por qué? Porque no lo puedes mover, ¿sí? Entonces, eso es importante. Segunda cuestión, imagínense ustedes, entonces está esa planta o que ya llega a la planta Patito de ULSA que hace, va a trabajar con Tesla en cierta actividad y para honrar esa transacción, Tesla le pide, ¿no? Que invierta o que desarrolle un activo específico. Puede ser un diseño, ¿no? Aquí les ponía como ejemplo en la diapositiva esta como estrella medio rara, ¿no? Entonces, es un activo específico que tiene valor para esa transacción. Como el ejemplo tonto que les ponía de la tortilla con el dorito en medio y esta cuestión, ¿no? Es un activo, se va a invertir en un activo, ¿no? Que honra una transacción particular y que pierde valor en otros usos alternativos. ¿Sí, no a mí? Si tienes duda, díganme, estoy hablando aquí nada más para tratar de avanzar lo más, lo más rápido. Si tienen duda en cualquier momento, pueden levantar la mano o abrir el micrófono, ¿vale? Entonces, es una inversión que se hace para honrar una transacción y que de no llevarse a cabo, o sea, es una inversión importante, tanto la planta como esta cosa que estamos viendo, es una inversión importante que de no llevarse a cabo la transacción como se había planeado en un primer momento, existen riesgos de pérdida importante, sea que incumpla el productor o sea que incumpla el comprador. Les pongo un ejemplo, a ver, aquí, de la vida real, ¿no? Cuando yo trabajaba en el sector privado, que les he comentado, mi jefe tenía un hermano que él tenía una agencia de publicidad, no sé si ya les comenté, es una agencia de publicidad, y él pues trabajaba para diferentes empresas. Entonces, en una ocasión le estaba haciendo la campaña de publicidad, o sea, bueno, no la campaña, sino toda esta cuestión de el material de publicidad para Pepsi.
Entonces, tenía que entregar unos vasos, etc. Y entonces, es bien importante para estas marcas los colores que utilizan porque son representativos. Entonces, este cuate hizo como quiso los vasos y les puso un color, pues no necesariamente era el color de la marca, y estaban mal impresos, se veían chorreados, me tocó ver un vaso de estos. Cuando él firma el contrato con Pepsi, ¿no? Pues queda de entregar cierta cantidad en cierto tiempo, con ciertas características, ¿no? Puede haber cierta variación, más o menos en cierto rango, ahí lo sabrá Alejandro como ingeniero, ¿no? Que tú ves un margen de error o de divergencia, ¿no? Pero que va a estar entre los límites establecidos, ¿no? Etc. Cuánto le van a pagar. Pero quizá esta persona, ¿no? El hermano de mi jefe, de antemano sabía que no iba a poder cumplir ni con la calidad, ni con el tiempo de entrega, ni con los materiales, y aún así firmó el contrato. Le oculta información privilegiada a la empresa con la que está, transando, que en este caso era Pepsi. Entonces, ahí hay una búsqueda del propio interés condor, un oportunismo. Y empezó a esconderse, ¿no? Y no le contestaba las llamadas, etc. Entonces, yo no sé qué hicieron del lado de la empresa compradora de Pepsi, pero tenían que sortear, ¿no? Hacerse de este tipo de insumos, quizá con otros proveedores que también tenían, ¿sí? Pero tienes que tratar de solucionar esa eventualidad, ¿sale? Entonces, estamos hablando de un vaso impreso que quizá es fácil que otro proveedor te lo haga en cierto tiempo, ¿no? Pero cuando estamos hablando de un activo bien específico, como esta cosa que no cualquiera creo que te lo puede hacer, el riesgo de un incumplimiento tanto del comprador como del vendedor aumenta por la racionalidad limitada, por el oportunismo, ¿no? Entonces aumenta. Entonces dice Williamson, la razón o el objetivo principal de este enfoque es identificar cómo las partes que intervienen en una transacción se protegen ante esto. Y ahí tenemos el papel de contrato. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? O sea, el contrato, ¿no? Por eso es la visión contractual de la empresa. El contrato, para acá, ¿no? Es ver, o sea, su papel es ayudar a proteger a las partes que transan de los riesgos asociados con el intercambio. Entonces, cuando aquí me dicen un conjunto de opciones institucionales, ¿qué tipo de contratación, dada la especificidad del activo, dados los supuestos conductistas, te permite reducir los costos de transacción? ¿Sí queda claro esto? Carlos. Profesora, Sí, ¿puedo doctora. preguntarle una duda? Dime, Enrique. Es sobre una pregunta del cuestionario 3, Ujú. en la que se habla, lo referente a lo que está comentando. La pregunta dice, ¿de qué manera los atributos de la transacción en presencia de la racionalidad limitada y el oportunismo de los Ajá. agentes generan problemas de gobernación y contratación? Bueno, yo respondí que pues al no haber información suficiente para asignar eficientemente los recursos, es decir, racionalidad limitada, además de que la poca información privilegiada de la que se dispone pueda ser aprovechada para comportamientos oportunistas, resulta difícil para la empresa poder alinear las transacciones que efectúan, ya que los activos que se intercambian son diferentes y varían en sus atributos. Entonces, las relaciones contractuales se pueden asumir incompletas debido a que la información no está disponible gratuitamente, o bien se dice que no hay contratos completos. Aunado a ello, las estructuras de gobernación, pues al no haber contratos completos específicos, no pueden vigilar de manera correcta y regular el funcionamiento de los mismos a lo largo del tiempo. Ok, Pero no sé si a ver, está fíjate, bien. déjame ver aquí el cuestionario, porque como que perdí el sonido ahorita que estabas hablando. Dice, ¿de qué Me manera pasó lo mismo. ¿verdad? Dice,
¿De qué manera los atributos de la transacción? ¿Cuáles son los atributos de la transacción? Entonces, regresamos. El atributo de la transacción, ¿no? Me habla la especificidad del activo, ¿no? Que decíamos que puede ser de sitio, de un activo físico con un diseño específico. Me faltan estas otras dos, ¿no? Del activo humano, lo platicábamos también en clase, cuando tú inviertes en que tu activo humano tenga un aprendizaje exclusivo, ¿no? Para una transacción y que de otro modo el aprendizaje siempre es valioso, pero bueno, estás haciendo una inversión que es pensada para honrar una determinada transacción que de no llevarse a cabo, ¿no? Esa inversión, pues te resulta costosa, porque no la puedes utilizar tan fácil, ¿no? Para otro tipo de relaciones o de intercambios, ¿no? Y también platicábamos esta última, que no necesariamente un activo tiene que ser específico, sino que puede ser un bien genérico, pero que lo compres en cantidades muy grandes. Y ponemos el ejemplo ahí de las naranjas con Jumex, ¿sí se acuerdan, no? Entonces, esa es una de los atributos de las transacciones, la especificidad. Segundo atributo, la frecuencia. ¿Qué tan frecuentemente se realiza la transacción? Si es solo una vez, quizá, a pesar de que tenga cierto grado de especificidad, conviene mantenerse en el mercado. Pero si es específica y se repite muchas veces, quizá a la empresa le conviene internalizar la actividad. Tercero, ¿no? La incertidumbre derivada de las cuestiones conductuales. Racionalidad limitada y oportunismo. Cuando estos dos elementos, ¿no? Están muy presentes, la incertidumbre aumenta. Entonces, quizá a la empresa le conviene internalizar o bien alejarse un poquito del mercado. Ahorita platicamos qué significa alejarse un poquito del mercado, dado ese riesgo. Y la segunda, las condiciones tecnológicas y de mercado. Estamos hablando de un contexto como el que vivimos actualmente, ¿no? Con esta cuestión que hemos platicado en clase, con la ruptura de cadenas de suministro, con el problema de que te lleguen los microconductores o con que estén cambiando, sea un periodo de rápidas innovaciones en que también haya un problema desde el lado de la innovación o que pierda valor la innovación. Entonces, es mejor que la empresa se aleja un poquito del mercado. Entonces dice, ¿de qué manera los atributos de es la 4, ¿verdad, Enrique? Sí. Dice, ¿de qué manera Sí, los profesora, es la atributos, 4. de qué manera los atributos de la transacción en presencia de racionalidad limitada y el oportunismo de los agentes generan problemas de gobernación y de contratación? Entonces, ¿están de acuerdo con lo que decía Enrique? ¿O no? La pregunta es, ¿de qué manera los atributos de la transacción más el oportunismo de los agentes generan problemas de gobernación y contratación? Recuerden, a mayor especificidad del activo, los costos de transacción, ¿qué les pasa? Aumentan, ¿no? Aumentan. A Entra, menor especificidad, los costos de transacción disminuye. disminuyen. Por lo tanto, en un contexto donde los activos son específicos y hay una alta presencia, ¿no? O un alto riesgo de oportunismo, ¿no? Y de racionalidad limitada, la contratación vía mercado, ¿no? No es la óptima. El intercambio vía mercado no es la óptima. Entonces, hay que transitar hacia estructuras de gobernación de tipo híbrido, considerando, lo decía Enrique, que ningún contrato es completo. Y la cuestión de que ningún contrato sea completo es porque las transacciones, ¿no? Se generan, nosotros transamos, compramos, vendemos o se produce pensando en el futuro. Y el futuro nadie lo conoce. Entonces, ningún contrato puede
poner dentro de él todas las eventualidades que pueden pasar. Puedes poner algunas, pero no todas. ¿Sí? Entonces, ¿no? El atributo de transacción, o sea, el atributo se va a expresar en la especificidad del activo. Entonces, entre más específico sea el activo, mayores costos de transacción, mayor riesgo de racionalidad limitada, mayor riesgo de oportunismo. Entonces, hay que transitar hacia estructuras de gobernación híbrida, considerando que el contrato, o sea, buscar relaciones contractuales para esa transacción en específico que nos permitan economizar el costo de transacción. Pero ningún contrato es completo. El riesgo, ¿no? Y la incertidumbre siempre están presentes. No sé si contesté, Enrique. Y en este caso, ¿cómo entraría el papel de las estructuras de gobierno? Ahí vamos. Okay. Ahí vamos. Las estructuras de gobierno son o sea, tú tienes una transacción. ¿Qué tipo de forma de contratación te conviene? Así está, hacia ahí vamos con esta cuestión de las estructuras de gobierno. ¿Por qué? Porque nuevamente regreso aquí al papel del contrato, ¿no? El papel del contrato es proteger a los participantes de una relación comercial del riesgo asociado con el intercambio. Entonces vas a elegir entre un conjunto de opciones institucionales, entre un tipo de opciones de contratación que te permitan economizar el costo de transacción. Pero dice, las relaciones contractuales aún siendo híbridas, aún en esta cuestión, vamos a ver qué es híbrido, ¿no? Hay riesgo de oportunismo, hay riesgo de racionalidad limitada. Les ponía el caso de esta persona. No es que Pepsi se lo haya encontrado ahí, va pasando, oye, tú haces vasos, no. Ya tenía cierto tiempo trabajando con él como proveedor, pero siempre está presente el riesgo de que alguien se oportunice que te oculte información. Siempre va a estar presente. Entonces, el contrato, entre más específico sea un activo, pues más se necesita de formas de contratación que no son las de mercado, de competencia perfecta que decíamos es automático, no importa quién le compras, no importa quién le vendes, lo único que se necesita ahí especificar es el precio. Entonces, en otro tipo de contrataciones vas a requerir mayor especificidad en el contrato, buscando, ¿no?, proteger a ambas partes en la relación comercial. ¿Sí me explico? ¿Sí? Sí. ¿Tienen duda? Entonces, ¿no? Regreso acá. Sí, eso es lo que estábamos hablando, ¿no? A mayor especificidad, mayor incertidumbre. Si no hay especificidad en el activo, por ende la transacción no se especifica, no hay incertidumbre y no hay problemas de contratación. Pero entre más específico, pues sí, ¿no? Entonces dice aquí, dada la racionalidad limitada, dada la presencia de asimetrías de información, ¿no? Dada la presencia de oportunismo, pues lo más seguro es que en un contrato o en una relación comercial se presenten conflictos, ¿no? Y dice ahí, efecto de la racionalidad limitada, el oportunismo, la especificidad de los activos, las asimetrías de información, etc., ¿no? Entonces, la forma de contratación se erige como una forma de reducir el riesgo asociado al intercambio comercial. Y recuerda, ¿de qué manera el contrato permite reducir el riesgo asociado al intercambio comercial? Recuerden que en un contrato hay una serie de derechos y obligaciones, pero también en un contrato, estos derechos y obligaciones son letras chiquitas y las cláusulas, tiene que son mecanismos de incentivos para que tú cumplas el contrato, para que se lleve a cabo esa relación comercial. Entonces, les decía, ¿no? Con el ejemplo, que yo me voy a casar con el actor o con la actriz de Hollywood. Bueno, pero para que no, o sea, si tú me engañas, dejas, no te quedas, ¿cómo se llama? Si nos divorciamos, no te quedas con la casa en Los Ángeles. Entonces mejor no lo engaño. Si
El objetivo es quedarme con la... Si duras un año conmigo, ¿no? Y tienes derecho a tantos miles de dólares o cientos de mil. Si son 2, ¿no? O sea, es una cuestión para que tú cumplas el contrato. Y en caso de que no lo cumplas, ¿no? Una serie de penalizaciones. Esto estamos hablando de incentivos. Es un mecanismo de incentivos para los pagos. Pero aún con todo esto, ¿no? Pues los contratos se incumplen. Entonces, ¿de qué manera hacemos que la relación comercial llegue a buen término? Porque decíamos, si yo no encuentro, si yo le encargo a alguien vasos rojos para una fiesta y no me los trae, pues voy al Oxxo y los compro. Pero si yo encargo una vacuna para el COVID, ¿no? Con cierta cantidad y no llega, pues no es de que te pelees con la farmacéutica, sino que el contrato original se le necesitan hacer ¿qué? Ciertas adecuaciones. Por eso decíamos, regreso a esta diapositiva, espero no marearlos, ¿no? Esta diapositiva, ¿no? La transformación fundamental. Ay Dios, la transformación fundamental y la transformación intertemporal. Vamos a ver a qué nos referimos. ¿Sale? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ok, Sí. entonces, vamos Sí. con la transformación fundamental. Entonces, tenemos aquí el mercado. Y aquí tenemos la empresa verticalmente integrada. Aquí hay costos de transacción. Aquí no existen los costos de transacción. Aquí la empresa se aleja totalmente del mercado. Y aquí todas las relaciones son de mercados bajo los supuestos de competencia perfecta que no se cumplen en la realidad. Entonces, aquí todas las transacciones, ¿no? Los bienes son homogéneos, por lo tanto, no tienen especificidad. Pero ya vimos de la argumentación de Williamson que los bienes son específicos. ¿Sí? Entonces, cuando el bien es específico, el riesgo de que se den o que surjan costos de transacción en la relación comercial es muy alto. Entonces, la empresa no necesariamente se tiene que integrar, como decía Coles. Puede optar por estructuras de gobernación, cierto tipo de relaciones contractuales que protejan su transacción. ¿Vale? Entonces, aquí decíamos que había un montón de empresas, ¿no? Pero a medida que el bien se va haciendo más específico, se reduce, ¿sí?, el número de proveedores con quien adquirir ese bien. O también, a medida que el bien es muy específico, solo cierto tipo de compradores te lo van a pedir. Entonces pasamos de los números grandes de compradores o vendedores a los números pequeños. ¿Sí me explico hasta acá? ¿A qué me refiero con números grandes y números pequeños? ¿Sí, Raquel? ¿Noemí? ¿Sí? José Luis. Sí, profesora. Que anda por aquí, Diana Mari, que están bien callados, hasta viendo la tele. Sí, sí, todo bien, se entiende bien. Ok, entonces, a medida, les decía que el bien gana especificidad, ¿quién te lo va a requerir y quién lo produce? Se va a reducir, ¿vale? Entonces, hacia aquí nos movemos hacia los números pequeños. Aquí hay cuando hablamos de la transformación fundamental, nos referimos a que a lo largo, ¿no?, del tiempo, o con esta cuestión, no vamos a poner el tiempo, entre más específico es el activo, ¿no?, se va pasando de relaciones multilaterales, ¿vale?, estos grandes números, a bilaterales, o números pequeños, ¿no? O sea, números grandes, números pequeños y oferta bilateral, que son las dos relaciones híbridas, ¿vale? Aquí vamos a tener, todavía no lo pongo, A y B.
Ya les damos el nombre, ¿vale? Entonces aquí son los números pequeños y aquí es una relación bilateral. ¿Sí? Entonces, ya no voy a intercambiar con 500 proveedores. Voy a intercambiar quizá con 5. Cuando también trabajé en esta cuestión privada, les decía que trabajaba para una empresa que era proveedora de empresas cartoneras transnacionales. Entonces, estas cartoneras, las 3 principales, ella, Weyerhaeuser de México, Grupo Inland, que estaba en Querétaro, también Smurfit Papel y Cartón de México, ¿no? Y entonces, el bien que nosotros les fabricábamos era un molde, también se lo fabricaban otras empresas similares a nosotros. Entonces, para eso, la empresa tenía pues, un promedio de 5 proveedores. Y a lo largo del año, a todos los proveedores nos daba trabajo. ¿Vale? Entonces, dado que era un bien muy específico y que había también una cantidad importante de proveedores, ¿sí? La empresa, a través del tiempo, va generando una especie de filtro y se va quedando con aquellos proveedores que le funcionan en términos de calidad, de tiempo de entrega, de que cumple las especificaciones, de precio, dónde se ubica por esta cuestión de logística de que le llegue el producto en tiempo y forma, ¿no? Entonces pasan, ¿no? Y aún con este grado de especificidad, ¿no? De los números grandotes, no todas las empresas hacen suajes rotativos, hay un cierto número, y de eso la empresa se queda con 5. ¿Por qué? Por esta cuestión que dice aquí Williamson. Cuando el activo es específico, cuando tiene cierto grado de especificidad, la identidad importa. No es como en el mercado neoclásico, o en la competencia perfecta donde no te importa a quién le compras o a quién le vendes. Aquí no importa quién te vende y también te importa quién te compra. Porque quizá para producir ese bien específico vas a tener que contratar a personas con ciertas habilidades, invertir en cierta tecnología o maquinaria, hacer una inversión de sitio, ¿no? O hacer una inversión importante, aunque no sea específico. Entonces, debes de tener cierto grado de confianza, ¿no? En la seriedad de la persona con la que estás adquiriendo el producto. Piensen en las licitaciones, ¿no? Cuando el gobierno licita, hay varios, ¿no? Y ahí te dan su precio. Pero puede ser que sea una empresa que tiene 2 meses en el mercado sin ninguna, pues sin nada que lo respalde hacia atrás, ¿no? O sea, como de experiencia, relaciones con otras empresas, otros, pero te da el mejor precio. Pero te va a ser un puente, ¿no? Interoceánico, que si se rompe ya se hizo el relajo, ¿no? Entonces, como son activos muy específicos, le entiendo un poco. Entonces, aquí estamos hablando que no todas las empresas constructoras te pueden hacer un puente interoceánico, ¿no? Y que el precio no es lo único que va a tomar en cuenta la empresa para relacionarse. ¿Sí me explico? La identidad importa. Entonces, las empresas toman identidades distintivas a lo largo del tiempo. Entonces, si yo como empresa gano esa licitación y si el gobierno vuelve a licitar, yo ya tengo un conocimiento previo de qué es lo que está pidiendo el gobierno, de cómo trabaja el gobierno. Entonces, es más fácil que yo en la próxima licitación con los documentos que me piden, que yo cumpla con lo que está pidiendo en este caso el gobierno, dado que yo trabajo con él y que me den y que me otorguen la licencia. Entonces, esto es importante, les digo, pero aún con todo, o sea, pasamos de un número grande a números pequeños, porque entre más específico es el activo, se reduce el número de compradores y de vendedores y va tomando relevancia la identidad. ¿Sí? Por eso nos hablan de dependencia. Dependemos o sea, de productores muy específicos y también de compradores muy específicos. ¿Sí? Piensen en la industria del armamento. En teoría, quien únicamente le podría comprar armas es
el gobierno a través del ejército, ya vimos que no. Hay un mercado muy específico. O sea, no es así que salgas aquí a la esquina, no es aquí en México que te encuentres un arma en la papelería o en el Oxxo, ¿no? Como si sucede en Estados Unidos, ahí que encuentras, ¿no? Las tiendas de armas, ¿no? Entonces, aún con todo esto, ahí por eso ponemos que la identidad importa y en la diapositiva, ¿no? El riesgo de oportunismo, el riesgo de asimetría de información, de racionalidad limitada, de hacer una mala asignación de los recursos siempre está presente. Entonces, hay que tratar de protegernos, ¿no? A través de un contrato, ¿no? Entonces, una forma, ese contrato va a ser mucho más específico y está pensado en proteger a ambas partes. Entonces, el costo de esa contratación, recuerden, ex ante, ex post, ¿no? Lo vale. O sea, ¿por qué? Porque estás tratando de seguir en el mercado, porque recuerden que para estos autores el mercado es el mejor mecanismo para asignar recursos, porque en el mercado sigue existiendo la competencia, ¿vale? Y la competencia como fuente de innovación y la competencia como fuente de crecimiento económico. No te alejas, sigues en el mercado. Pues, ¿hay riesgo de costo de transacción? Sí, pero hay que tratar de minimizar ese riesgo, pues no intercambiando con muchos, sino con poquitos. Hay que conocer su identidad, hay que conocer cómo trabaja. Y en el contrato, pues hay que poner una estructura de incentivos que haga que ambas partes cumplan. ¿Vale? ¿Cómo pasamos de ese número pequeño a una relación bilateral? Bilateral, dos empresas, una empresa con otra empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque el activo tiene un grado bien importante de especificidad. ¿Sí? Entonces, si se da cuenta, a medida que nosotros nos movemos para acá, aumenta la especificidad del activo. Y por lo tanto, pues hay que proteger, si queremos mantenerlos en el mercado, hay que proteger la relación comercial. Entonces, siempre les pongo a mis alumnos el ejemplo. Ustedes son una generación chica. Pero cuando entran a la licenciatura, el primer día, cuando salen ahí a alguno de los tiempos que tienen para relajarse, ¿no? Su grupo de amigos es como de 25, ¿no? No, es como de 10, ahí van todos a comprar y ahí van, ¿no? Pero cuando ustedes terminan la licenciatura, a lo mucho tenemos uno o dos así como que amiguitos del alma, ¿no? Y a lo largo del tiempo, o sea, ¿por qué pasamos de 10 a 2? Pues porque vas encontrando pues más relaciones de coincidencia, ¿no? A lo largo del tiempo también establecen también ciertas cuestiones de dependencia hasta para trabajar, quién es bueno en una cosa, quién no es bueno en otra cosa, cómo se complementan, van intercambiando rehenes, tú le cuentas su vida, Alejandro te cuenta la vida, ¿no? Entonces ya saben que si Diana Mari dirige el chisme de Alejandro, Alejandro también tiene un chisme para echar de Diana Mari, ¿no? Entonces, y siempre está ahí el riesgo de que una parte traicione a la otra, ¿no? Pero se hace una relación muy específica. Entonces, cuando estamos hablando de una relación comercial, entre más específico sea el bien, o sea, cuando estamos hablando de esta relación bilateral, piensen en estas colaboraciones que hace Tesla con alguna empresa o que hace Microsoft para el desarrollo, o sea, no lo haces con una empresa que te encuentras ahí en el camino, o sea, son empresas establecidas, hay inversiones conjuntas, hay transferencia de conocimiento, hay transferencia de tecnología, se crean, o sea, sinergias importantes, ¿no? Porque la identidad importa. Se van generando mecanismos de confianza, de conocimiento, tratando de que de proteger esta relación comercial. De ahí un contrato muy específico. ¿Sí? Entonces, ¿queda claro esta cuestión de la transformación fundamental? ¿A qué nos referimos con la transformación fundamental? ¿Sí? Pasamos a la transformación intertemporal. Entonces, fundamental, identidad. La transformación intertemporal tiene que ver con el contrato. ¿Cómo se transforma el contrato? ¿Sale? Para poder
incorporar en él cambios que atañan a la relación comercial, ¿sí? Tecnológicos, ambientales, humanos, ¿no? Cualquier eventualidad en torno a la relación comercial. Recuerden que entre más específico es el activo, se reduce el número de compradores y de productores. Luego entonces, pues no, decía, no es de que te pelees, sino que tratas de que la relación comercial llegue a buen puerto, ¿no? Tenga el menor número de fricciones posible y por lo tanto también ellos ven al contrato como algo vivo que se tiene que estar adaptando a cualquier eventualidad. Entonces, el contrato debe poder adaptarse y esa adaptación va a ser más factible entre números pequeños o relaciones bilaterales, ¿sí? Porque también adaptar un contrato es costoso. Entonces, dada la especificidad del activo, resulta viable, ¿no? Gastar en ello, asumir ese costo. Entonces, el contrato se tiene que adaptar, pero también aquí nos dicen, ¿no? Esta adaptación tiene que ser secuencial. No nos podemos adelantar a algo que no ha pasado. Entonces, ¿no? Si pasa algo, el contrato se modifica, se adapta de cierta manera, ¿no? Con el objetivo de que la relación comercial se lleve a cabo, ¿sí? Entonces, pero esa adaptación, como les decía, siempre te van a generar costos que se van a sumar a los costos de transacción. Recuerden que uno de los costos de transacción es la negociación, la redacción. O sea, hay un contrato que tuvo un cierto costos para que se pudiera firmar y ahora entonces hay que adaptar. Pero si estos costos de transacción siguen siendo menores a los costos burocráticos de internalizar esa actividad, seguimos en el mercado. ¿Sí me explico? O sea, si nosotros optamos por el mercado, si nosotros optamos por una relación de números pequeños, si nosotros optamos por una relación bilateral, es que para la empresa es menos costoso estar en el mercado que internalizar la actividad. ¿Sí me explico? O sea, los costos burocráticos serían mayores que los costos de transacción de estar en el mercado, porque los vamos reduciendo, ¿no? El mercado, números pequeños, relaciones bilaterales, siempre están presentes, sí, pero se van haciendo, ¿qué? Más chiquitos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, dice, ¿dónde no hay costos de transacción? Por eso nos dicen, pues dentro de la empresa. Porque quizá dentro de la empresa tiene una mayor capacidad de adaptación, porque no gastas en negociar, porque todos comparten un objetivo común. ¿Vale? Pero te estás volando la competencia. Entonces, pues aquí. ¿Sí? Yo Decía, tengo una duda. dime, Alejandro. Bueno, sí, duda. Por ejemplo, ahorita estaba mencionando sobre la adaptación de los contratos y que tiene que ser secuencial. ¿Estos contratos definen también esta adaptación de la empresa o tienen que ser, bueno, o sea, los contratos hacen que también la empresa sea adaptativa y secuencial o ambas tienen que suceder al mismo tiempo? Ojo, a ver, si estoy entendiendo tu pregunta, es que si vemos a la empresa desde un enfoque evolucionista, ¿no? La empresa se tiene que adaptar a lo que pasa en el medio ambiente, ¿no? Sean cambios en la demanda, sean cambios de mercado, sean cambios tecnológicos, cambios regulatorios, cambios políticos, cambios tecnológicos, etc., ¿no? Entonces, si la empresa quiere permanecer en el mercado, la empresa debe ser capaz de adaptarse a esos cambios. La cuestión aquí es que, como tal, el enfoque teórico no te analiza no analiza de qué manera la empresa como organización se adapta a esos cambios, sino, internamente, sino que ellos lo ven
desde el punto de vista comercial. Cómo la empresa se adapta a los cambios que comenté, ¿no? Que afectan a sus relaciones comerciales por ende. Y esa adaptación se va a hacer a través del contrato. ¿Sí me explico? O sea, entiendo hacia dónde va tu pregunta, ¿no? Lo vamos a ver más adelante con los evolutivos. Dicen, bueno, ¿cómo se adapta la empresa, ¿no? A cambios en su entorno. Aquí ellos no lo ven, sino es cómo se adapta la empresa a esos cambios en su entorno que impactan a sus relaciones comerciales, dado un determinado grado de especificidad, dado el oportunismo, dada la relación limitada. Entonces, ¿cómo nos adaptamos? Eligiendo entre distintas formas de contratación y también que ese contrato tenga la capacidad de adaptarse de manera secuencial. No sé si me explico, Alejandro. Sí, ¿Sí? sí, ya me quedó claro. Ujú. Ok. Entonces, dice aquí, ¿qué entiende Williamson por contrato? Ya decimos, es un mecanismo para facilitar el intercambio y proteger a ambas partes de los riesgos de la relación comercial. Y nos dicen, es un acuerdo entre un comprador y un vendedor. Se están definidos los términos de intercambio que se pueden adaptar, ¿no? Precio, especificidad del activo, salvaguardas, etc. ¿Vale? Dice, ningún contrato es completo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pusieron? ¿Qué es el problema central de la organización? Ahí cómo lo contestaron. Yo puse que es la forma de coordinación de la actividad económica. Se Ese será el puede hacer una problema central. adaptación autónoma, nativa o híbrida. Entonces, ok, pero ¿cuál será? A ver, el problema central de la organización tiene que ver con la adaptación, ¿no? Y dice, la adaptación es el problema central de la organización. Adaptarse a cuestiones ambientales, tecnológicas, humanas, ¿no? Es lo que estaba explicando, ¿no? La empresa también siempre está en proceso de transformación. Y entonces, ¿no? La empresa siempre está en este vis a vis. A ver, pasa esto, ¿no? ¿Qué hago? ¿Internalizo o me quedo en el mercado? Y si me quedo en el mercado, el contrato que está detrás de esta relación comercial que se ve afectada por ese cambio, se tiene que adaptar. Eso me genera costos de transacción. Siempre está comparando costos de transacción versus costos burocráticos, ¿no? Dice, ¿cuál le da mayor margen de adaptación a la empresa? Para el autor dice que es la empresa verticalmente integrada, internalizar actividades. Pero pues eso le genera costos burocráticos. Entonces siempre tiene que estar comparando costos de transacción versus costos burocráticos, ¿no? Entonces, bueno, entonces ya está. Entonces adaptabilidad es enfrentar de cierta forma los desórdenes, ¿no? Ya sea de mercado, o bueno, para poder ver si te alejas o te acercas al mercado o Exactamente, tus formas que híbridas, ¿no? esos desórdenes te van a impactar, o sea, generan fricciones en la relación comercial, ¿no? Esos cambios pueden generar desórdenes en la relación comercial. ¿Bien? Entonces, finalmente, para cerrar con esta parte, aquí nos hablan, ¿no? De qué manera el contrato reduce esta incertidumbre y decimos que al final un contrato es un esquema de incentivos, ¿no? Para respetar lo que está establecido en el contrato. Por eso desde aquí también en un contrato está este intercambio de rehenes. Yo te doy algo, tú me das algo, con el fin de que se promueva una alianza y que salga adelante la relación comercial, ¿no? Dice aquí, ¿de qué manera se eliminan los intereses contrarios? Ah, si yo soy Ford y tengo una relación con DuPont, ¿de qué manera elimino el riesgo del que hemos platicado? Pues compro DuPont. Y ya DuPont está dentro del grupo Ford. Eso es una fusión. Elimina intereses contrarios. Entonces, vamos a platicar ya nada más rápidamente, chicos. Bueno, esas son las diferentes formas de contratación. Esto lo vimos en clase, ¿no? La contratación clásica.
Esa es la relación de mercado. O sea, si ustedes se dan cuenta, pues estamos intercambiando aquí, no sé si son calabazas o tomatitos o no sé qué cosa, ¿no? Y lo puedes encontrar en cualquiera de los otros puestos. Es irrelevante a quién le compras, a quién le vendes, porque el bien es independiente. Los acuerdos son automáticos, están delimitados a cierta cantidad, a cierto precio. Son transacciones sumamente simples. A medida, ¿no? Que el bien gane en especificidad, aumentan los costos de transacción por el oportunismo, por la racionalidad limitada, ¿no? Etc. Entonces, aquí vamos hablando de que pasamos de números grandes a números pequeños, ¿sí? De acuerdo a lo que platicamos hace un momento, ¿no? Entonces, aquí ambas partes están interesadas en que se lleve a cabo la relación comercial sin ningún contratipo, pero debe de haber un contrato que va a ser totalmente diferente a este, porque aquí además, cuando tú compras, no sé, un kilo de jitomates en el Walmart, pues un kilo de jitomates a 20 pesos, nada más. Pero cuando tú estás comprando un activo con cierta especificidad, este contrato ya no te funciona. Necesitas otro tipo de contratos que proteja las partes del riesgo ante el intercambio. ¿Sí me explico? O sea, otra estructura de gobernar, de realizar esa transacción. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, si cualquier contrato se da en condiciones de incertidumbre, ninguno es completo. Puede ser una transacción que sea ocasional, pero no es estandarizada, o sea, es específica. Entonces, dice aquí, esta es la contratación neoclásica o gobernación trilateral. ¿Por qué? Porque ante una eventualidad, siempre es importante que haya una persona que medie entre alguna institución a fin que el contrato pueda adaptarse respecto a su redacción original. Se preserva la negociación. Más que la pelea, se preserva la negociación. Entonces, números grandes, números pequeños. Pasamos a una relación, ¿no? Pasamos a una relación bilateral. Entonces, a ver, híjole, o sea, este activo es muy específico. De hacerlo en el mercado, el riesgo es muy grandote, porque pues, no, entonces aquí ya empieza a importar la identidad. A medida que nos vamos alejando del mercado, la identidad importa. Pero si una relación, si un bien es muy específico, ¿no? Aquí lo que hace la empresa, ¿internalizo o sigo en el mercado? Puede seguir en el mercado, pero a través de una relación bilateral. Y aquí se ocurre lo que hablábamos, ¿no? Este intercambio de rehenes, hacemos inversiones conjuntas, ¿no? Entonces, tratamos de tener un contrato sumamente específico, ¿sí? Que proteja ambas partes de la relación comercial. Y es más fácil poder adaptar un contrato si tienes una empresa y otra empresa que una empresa con 500 empresas. Entonces, ningún contrato es completo, ¿no? Entonces, pues el contrato se va adaptando, ¿no? A las eventualidades, pero es más fácil que esta adaptación se dé a través de una relación bilateral. Porque les decía, aquí ya hay cuestiones de confianza, de identidad, de conocimiento común, de inversiones conjuntas, ¿sí? Entonces, la adaptación al contrato va evolucionando a lo largo del tiempo. Estamos hablando de relaciones de mediano y largo plazo. En el mercado son automáticas. Adiós. Como ese si te vino, me acuerdo si me dices tampoco, ¿no? Y llegamos, ¿no? Esta es la contraparte del mercado. ¿Sí? Ahí tenemos a la empresa verticalmente integrada, una gobernación jerárquica. Dice, es superior al mercado, ¿por qué? Porque protege mejor las inversiones específicas, porque no hay riesgo de costo de transacción, pero sí hay altos costos burocráticos. ¿Sí? Entonces, dice, ¿cuáles son los inconvenientes? El costo burocrático, dice, y las deseconomías a escala burocráticas. ¿A qué se refiere con eso? Al rendimiento decreciente de la función empresarial, ¿no? Que entre más internalices, pues se corre el riesgo de que se hagan asignaciones ineficientes, que no haya como que concordancia, ¿no? En el momento de la compra y de la venta, que haya, ¿no? Algún error de información, ¿no? Etc. Entonces,
Dice, ¿por qué son importantes estas gobernaciones híbridas? ¿No? Que no es mercado, ni empresa verticalmente integrada, porque ya sea con números pequeños, pero principalmente con relaciones bilaterales, son relaciones contractuales de largo plazo. Y cuando es de largo plazo, una relación de largo plazo, lo que te cuesta, ¿no? La adaptación, estar negociando el contrato, redactándolo, etc., sobrepasa, ¿no? En términos de beneficios para proteger las ganancias del comercio, ¿no? Por eso dice ahí en el tercer párrafo, dado que la transacción va a ser recurrente, se recuperan los costos de las estructuras de contratación y gobernación. A eso me refiero con lo que estamos platicando. Y se consolidan relaciones de comunicación, de familiaridad, de confianza. Sí, eso permite economizar los costos de transacción. O sea, si hay confianza, cuando tú le tienes confianza a un amigo, es que tú le dijiste cosas, ¿no? Y él te dijo cosas. Entonces, el riesgo de que te traicione se reduce porque tú también puedes hablar de él, ¿no? En un ejemplo tonto. Pero siempre está el riesgo. Por eso se economiza. Más no me dicen se elimina, ¿sí? Entonces, ya cuando estamos hablando de una relación bilateral, la relación dice aquí, se lleva a cabo, se gobierna, ¿no? Se lleva a cabo a través de contratos relacionales, o sea, entre una parte y otra parte dice que se van adecuando a medida que se va desarrollando la relación y se modifican a lo largo del tiempo. Las partes, dado que ya pueden tener 10 o 15 años trabajando de manera conjunta, es más fácil que sean proclives a negociar, a adaptar, cuando lo haces con un montón de empresas. O sea, ¿por qué son superiores? Porque al mercado, porque no pierden los incentivos desde aquí de competencia que los caracterizan, no hay costos burocráticos, ¿no? Dice, y quizá pueden tener una mayor capacidad de respuesta ante cambios en el entorno. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es para cerrar con Williams. Entonces, ¿dudas con esto? No, Raquel, tú me decías que tenías una duda. No sé si la contesté a lo largo de la exposición o, o, o la Sí, tienes todavía. no, sí, era igual lo que, la duda que había planteado Enrique, de hecho, la habíamos comentado, pero sí tenía, bueno, me faltó, en el cuestionario me faltó complementar la última parte, pero pues era esa. Ajá. Y le quería preguntar, entonces, bueno, pero lo que ocurre con la transformación fundamental y la intertemporal, pues el escenario puede ser, mm, o sea, puede aplicar para ambas organizaciones, ¿no? O sea, se da como de manera general, ¿no? O sea, no ocurre específicamente en la empresa. A ver, recuerda que aquí cuando estamos hablando de una relación de compra-venta, estamos hablando que una empresa compra y otra cosa vende, produce, ¿no? Entonces son relaciones, yo ejemplifico a veces ahí con el consumidor o nosotros, o sea, pero al final estamos hablando de empresas, ¿no? Que transan, que intercambian. Entonces, cuando hablamos de una transformación fundamental, decíamos que entre más específico es el activo, ¿vale? El precio, pues no te da toda la información. Entonces, requieres, ¿no? Otra forma de contratación que te permita reducir la incertidumbre. Entonces decimos, la primera cuestión que tenemos que tomar en cuenta es que entre más específico es un activo, no es tan fácil que lo encuentres por todos lados. Entonces, yo los invito a que vayan a la farmacia y que pidan una aspirina, a que pidan un medicamento para la epilepsia. Entonces, o para el cáncer. No todos, quizá todos los laboratorios farmacéuticos pueden elaborar aspirina, pero no todos pueden fabricar medicamentos para la epilepsia porque requieren de una sustancia específica. Entonces, yo quiero como empresa que me manufacturen
yo comercializadora, un medicamento para la epilepsia, pues me tengo que acercar a aquellos laboratorios que lo fabrican, que ya no son todos aquellos que pueden producir aspirinas. ¿Sí me explico hasta acá? Entonces yo dependo de un número pequeño de laboratorios dada la especificidad del medicamento que estoy pidiendo. Entonces ya están 50. Ah, bueno, voy a establecer relaciones comerciales con algunos. Bueno, pues voy a elegir, ¿no? De acuerdo al precio y algunas cuestiones como la reputación, etc., qué me ofrecen, qué no, ¿no? Con quiénes trabajar. Entonces, aquí nos hablan la identidad de la empresa importa, porque puede ser que uno de estos laboratorios te dé un precio muy bueno, pero que tenga muy mala reputación. Entonces, ¿no? Pues tú vas a tratar de contratar. Y esa mala reputación en términos de entregas, en términos de calidad, te va a generar costos de transacción. Entonces, por eso dice aquí, pasamos de números grandes a números pequeños, donde la identidad de la empresa va a ser muy importante, porque el precio no, o sea, no es lo único que vas a considerar. ¿Sí? Entonces, eso es la transformación fundamental. Y la intertemporal es la que señala, ¿no? De qué manera, o sea, cualquier cambio que haya en el mercado tecnológico, regulatorio, etc., va a impactar una relación comercial. ¿Por qué? Porque cuando tú firmas un contrato, ese contrato se redacta conforme a un contexto económico. Y si ese contexto económico, político, social, legal cambia, afecta el contrato. Y el contrato se tiene que modificar. Por eso dice, se tiene que adaptar. Entonces, la obligación, ¿no? de la organización, empresa, es adaptarse. ¿Y cómo se adapta? ¿No? Pues se adapta a través de los contratos. Entonces, tiene que ser, el contrato debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse y esa adaptación tiene que ser secuencial. O sea, no me voy a adelantar a algo que no sucede, pues no. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de empresas que trans, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el vínculo de esta lectura con la que tienen que entregar? O rápidamente nada más, con la de H&E Dempsey. Aquí me dicen, ¿sale? Que cuando estoy con una empresa verticalmente integrada, ¿sí? El comprador y el vendedor son parte de la misma empresa, ¿vale? Son parte de la misma empresa, entonces no tendría por qué haber una divergencia de intereses. Pero H&E Dempsey dicen lo contrario. Dice, a ver, cuando nosotros vemos el resultado de una producción en equipo, ¿vale? Cuando yo tengo un celular, ¿no? Marca, no sé, Huawei, ¿no? Ahí está el celular. Ahí participaron gente de producción, de mercadotecnia, de ventas, de todo lo que gusten y manden. Pensemos en producción, ¿vale? ¿Cuántas personas no intervienen en la fabricación del display o de ciertos componentes del teléfono? Y sin embargo, ¿no? Nosotros evaluamos el producto global, pero no podemos, o sea, pero no vemos cuál es la contribución individual de cada miembro del equipo. Eso, el teléfono es resultado de una producción en equipo. Si yo les digo, oigan, ¿saben qué? Me tienen que entregar, por favor, para el día lunes o para el día martes, un video grabado, ¿no? Como dice ahí Raquel con sus, ¿cómo les pide el profesor Celso? ¿Sus qué? Sus Reflexiones. reflexiones, ¿no? Con las reflexiones en torno a la lectura de producción en equipo. Lo que yo voy a ver el martes es un video, pero no sé si Diana Mari fue la que lo hizo, no sé si Carlos hizo el guión, no sé si Alejandro se fue de vacaciones, ¿no? No lo sé. Yo nada más veo ahí el trabajo. Y entonces dice, equipo tal. Cuando yo califique, voy a calificar al equipo. ¿Cómo podría yo calificar realmente a cada uno de ustedes respecto a su contribución individual? ¿Qué tendría que haber hecho? Vigilar. Pues vigilarlos, ¿no? Establecer un mecanismo de vigilancia que me dijera a mí
cuál fue la aportación de cada uno de ustedes a esa encomienda y calificarlos en consecuencia. Pero eso es costoso. Entonces, esta lectura del Chan va a hacer énfasis en su concepto de empresa, ¿no? Lo va a desarrollar a partir de la producción, o sea, de la discusión en torno a la producción en equipo. Va a seguir hablando de la empresa como un nudo de contratos. Hoy vamos a platicar por qué, ¿no? El nudo de contratos. Vamos a platicar también de que vigilar es costoso y que dentro de la empresa existen diferentes grupos de interés que van a, como dice Williamson, buscando su propio interés con dolo, van a incurrir en oportunismo. Y ese oportunismo, al Chan y Dempsey lo llaman el remoloneo, o también se conoce como el free ride, ¿no? El polizón, ¿no? Es que se van de a gratis en el micro y que no lo ven, ¿no? Hasta atrás. Entonces, vamos a hablar acerca de eso, pero sigue todo en torno a la contratación y a los mecanismos de vigilancia. ¿De qué manera establecer? O sea, recuerden lo que platicamos el día de hoy. El contrato es una estructura de incentivos para que la relación comercial se lleve a cabo, ¿vale? Con Archel y Dempsey, y les decía que estamos hablando nuevamente de la empresa como nudo de contratos. ¿De qué manera un contrato puede establecer un esquema de incentivos para que cada una de las personas que intervienen en la producción de un bien operen como debe de operar? Y también nos hablan de cómo incentivar la productividad del trabajo. De aquí viene toda una discusión acerca si le pagas a la persona por la productividad o por su trabajo. O sea, esta cuestión neoclásica, ¿no? De que el salario es el reflejo de la productividad del trabajador, ¿vale? Y que se conoce de manera automática. Eso no es cierto y lo vamos a discutir, ¿no? Entonces, regreso aquí en 2 minutos nada más a su ejemplo, ¿no? Entonces, si yo les pongo a cada uno, no sé, si 8, los califico a todos con 8, si Alejandro no hizo nada y dice, pues para mí estuvo re bien, ¿no? Pero si Diana Mari hizo todo, pues va a decir, ¿para qué vuelvo a hacer en un siguiente trabajo todo? Pues si me echaron 8, ¿no? Entonces, pues hago lo mismo que Alejandro, me voy de vacaciones y alguien sacará el trabajo. Entonces, lo que dicen los autores es que la empresa está obligada a vigilar y a remunerar, ¿no? En función a eso, porque de otra forma no incentivas la productividad de los trabajadores. O sea, y vas a hacer que la empresa vaya en picada en términos de crecimiento. La remuneración se convierte en el mecanismo para incentivar la productividad. ¿Vale? Entonces, de eso lo platicamos el próximo martes ahí en el salón. Sé que tienen que entregar el día de hoy. Échenle un ojo ahí al video. Si queda dudas, bueno, pues lo ponemos ahí, lo vemos en clase. Recuerden que el objetivo de los cuestionarios es que ustedes ahora sí, como dice Raquel, reflexionen, ¿no? Sobre la lectura, pongan lo que se entiende. Y el cuestionario, ¿no? Es adaptativo, es secuencial, ¿no? Entonces, el objetivo es de que aunque lo entreguen y lo lleven el martes a clase y lo sigamos trabajando, ¿vale? Entonces, echen un ojo ahí al video. No sé si sobre esto quedaron algunas dudas, quedó más o menos comprendido. ¿Sí? Bueno, si tienen alguna duda todavía, pues lo platicamos Ya todo bien. el martes, ¿vale? Sí, las dudas serán el martes. Es para que me dijeras, Alejandro, ya no hay dudas, maestra. No, pero del Excelentemente siguiente bien. cuestionario, Bueno, del excelentemente bien explicado, una claridad de exposición tremenda, maestra. Bueno, se lleva los aplausos como Incentivos, siempre. aplausos. No es cierto. Bueno, un gusto verlo, chicos. Entonces nos vemos el martes en clase. Nuevamente una disculpa, pero sí me agarró bien feo esta cosa, ¿no? Para no contagiar, entonces,
Bueno, nos vemos el martes ahí en clase. Termino, bueno, dejo de compartir, corto la transmisión. Bueno, transmisión.